Gloria a Dios, amén. Aleluya, hermanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, gracias. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a la epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, o a las iglesias de Galacia, porque no era solo una, eran varias iglesias de Galacia. Por eso se llama a los Gálatas. Capítulo 3, versículo, leamos el versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entre paréntesis dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. En mi reflexión de esta mañana escribí lo siguiente: siempre habrá la posibilidad de que aparezcan en la iglesia personas que muestran mucho interés en los hermanos. Y quería poner ahí especialmente las hermanas, pero no quise. Habrá siempre esa posibilidad de que aparezcan en la iglesia hermanos que muestran mucho interés en los hermanos. Pero dicho interés a veces es peligroso. Es un peligro porque detrás de ese interés pueden haber malas intenciones. Ya tengo 43 años en el ministerio y he visto mucho de esto. Entonces, así que detrás de ese interés puede haber un peligro, porque pueden haber malas intenciones. Esto fue lo que sucedió en las iglesias de Galacia, iglesias que el apóstol Pablo había comenzado en la región de Galacia: Derbe, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia. Eran los lugares que él visitó en su primera gira que hizo con Silas y Timoteo. Perdón, con Timoteo y Marcos. Así surgieron estas iglesias. Estas iglesias escucharon el mensaje del evangelio. Recordemos que evangelio significa buenas noticias, y no tiene que ser de otra manera. Son buenas noticias. Entonces ellos escucharon el mensaje del evangelio. Pablo siguió sus giras misioneras, y pasado el tiempo Pablo se enteró que a las iglesias de Galacia habían llegado judíos que se habían convertido del evangelio, habían sido convertidos al evangelio, pero eran judíos, y llegaron a Galacia enseñándole a los hermanos que si ellos no guardaban la ley que Dios le dio a Moisés, ellos no podían ser salvos. Entonces, mi reflexión dice: se metieron judaizantes para meter la doctrina de la ley a los que habían conocido el evangelio de la gracia. Cuando Pablo se entera
que esto ya no era un peligro, sino que ya como la levadura se había mezclado en la masa y se había esparcido. Cuando Pablo se entera que las iglesias de Galacia todas habían aceptado esta doctrina judaizante, y que ahora estaban guardando la ley tal como los judíos lo hacían. Esto fue lo que provocó a Pablo para escribir esta carta. La palabra legalismo viene de ley, y siempre que al evangelio le agregamos algo, eso es legalismo. Siempre que se dice o se nos dice que para que usted sea salvo, usted tiene que guardar algo, hacer algo, agregar algo, poner algo, esforzarse en algo, eso es legalismo. Porque la salvación es absolutamente por la fe. Pablo lo va a enseñar en esta carta. La salvación es absolutamente por la fe. No necesita de mis esfuerzos, de mis méritos, yo no puedo aportar nada por mi salvación. Porque si así fuera, entonces la muerte de Jesús sería insuficiente. Significaría que la muerte de Cristo no es capaz de salvarme, que es incompleta y que necesita de mis obras, de mis buenas obras, de mi esfuerzo, de mis méritos. Entonces Pablo reacciona a esto y le escribe a los Gálatas lo siguiente: estoy sorprendido. Más adelante va a decir perplejo. Estoy perplejo, y perplejo es estar impresionado. Estoy perplejo, dirá más adelante el apóstol Pablo, desconcertado, sorprendido, turbado, confuso, preocupado. Eso significa perplejo. Es lo que dice Pablo en el 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Perplejo es estar desconcertado, sorprendido, turbado. Entonces, aquí en el capítulo 1, el verso 6, dice Pablo: estoy maravillado, o sea, estoy perplejo, estoy sorprendido, estoy impresionado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, oiga esto, un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sería bueno que usted subrayara estas partes. Primero, evangelio diferente. Segundo, pervertir el evangelio. Versículo 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Así, Pablo en esta carta es drástico. Si alguien les llega con otro evangelio distinto al que nosotros les anunciamos, sea maldito. Porque no pueden haber dos evangelios. No pueden haber dos. Aquí Pablo, la sorpresa de Pablo es que los creyentes de Galacia se alejaron, tan luego se alejaron o se apartaron del que los había llamado, por la gracia de Jesús, y estaban siguiendo un evangelio diferente. Un evangelio pervertido, otro evangelio. Así que solo hay el evangelio puro,
El evangelio puro. ¿Cuál es el evangelio puro? El evangelio puro es el evangelio de la justificación por la fe. El evangelio puro es el evangelio de la gracia. Es el evangelio donde la salvación es tan costosa que no la puedo pagar. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, pudo pagarla con su vida perfecta y con su sangre perfecta. Y que su sacrificio, como lo presenta, como lo dice o lo enseña la carta a los hebreos, su sacrificio fue consumado y fue perfecto para santificar a todos los que por medio de él se allegan a Dios. Entonces Pablo califica ese evangelio, que ahora era un evangelio mezclado entre fe y ley de Moisés. Pablo lo califica como un evangelio diferente, lo califica como un evangelio pervertido y lo califica como otro evangelio. Los cristianos no hemos entendido mucho de esto, por eso es que no nos percatamos que muchas veces viene alguien y nos predica y nos encanta, pero no tenemos, porque como desconocemos mucho las escrituras, nos cuesta diferir o discernir entre el evangelio real, el evangelio puro. Es importante que leamos, meditemos y escudriñemos las escrituras. Esta semana nos ha tocado leer esta epístola, y en mis mensajes que doy día a día a través de mis reflexiones, estoy insistiendo de que este evangelio es algo, esta carta es algo que los creyentes deben conocer, porque se conoce como la carta de la libertad. Muy bien, entonces Pablo ya califica, él dice, el evangelio que agrega obras, el evangelio que agrega méritos, el evangelio que le agrega algo a la fe o a la gracia, es otro evangelio. ¿Es un evangelio pervertido o es un evangelio diferente? Aleluya. ¿Por qué estaba sorprendido el apóstol? Porque los creyentes de Galacia ni siquiera se detuvieron a pensar o a decir, alguien hubiera dicho, pues vamos a escribirle al apóstol Pablo que nos explique, porque estos señores que vienen de Jerusalén nos dicen que guardemos la ley de Moisés. ¿Y qué es guardar la ley de Moisés? Pues significa que tenemos que guardar los días de reposo, guardar las fiestas, guardar la luna nueva, guardar todo lo que la ley enseñaba en cuanto a ritos. Tenían que circuncidarse. Ellos entonces tenían que haber consultado, pero no, ellos se dejaron llevar. Ellos aceptaron ciegamente a esos maestros judaizantes. Por eso Pablo dice, estoy maravillado que tan luego ustedes se desviaron, tan rápido se desviaron. Mire cómo le dice en el capítulo 3 verso 1: oh Gálatas insensatos. Eso no es suave. Les está diciendo, Gálatas estúpidos. Eso es. No me gustaría que alguien nos tratara así, pero ese era el problema. Ellos no titubearon, ellos no pensaron, lo pensaron dos veces. Ellos se abrieron y fueron receptores de un evangelio diferente al que Pablo les había dejado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinar aquí es hechizar. ¿Quién los encandiló a ustedes? ¿Quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Vea qué interesante es el contenido de esta carta, porque Pablo está reaccionando como un león que están quitándole a sus cachorros.
Aleluya. Entonces, hermanos, los trata de insensatos. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 4, verso 17: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. ¿Saben qué significa este versículo parafraseándolo, hermanos? Está refiriéndose a esos judaizantes que se habían introducido en las iglesias de Galacia para apartarlos del evangelio de la fe e imponerles la ley, la carga de la ley. Dice, tienen celo por ustedes, es decir, tienen mucho interés en ustedes. Ellos muestran mucho interés en ustedes, pero no para bien. O sea, si lo parafraseamos, significa esto, o diría así: ellos se muestran muy interesados en ustedes, pero con malas intenciones. Sus intenciones no son buenas. Ellos lo que quieren es apartarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Ese es el propósito. Los quieren apartar de nosotros para que ellos se aprovechen de ustedes. Esto dice el verso 16, el versículo 17. Luego dice el capítulo 5, capítulo 5, verso 7: vosotros corríais bien. Qué interesante. Iban bien. No había problema. Ustedes escucharon la verdad acerca del evangelio, el evangelio de la fe. Ustedes aprendieron que la salvación solamente se alcanza por la fe, y que Dios declara justos a los que creen en su Hijo. Eso se llama justificación por la fe. Ustedes lo sabían, lo aprendieron, lo escucharon y lo sabían. Ustedes iban bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fue ese ingrato que los hizo apartarse de la verdad? Verso 8: esta persuasión no procede de Dios. Esta persuasión no procede de Dios. Yo quiero leerles lo que dice el versículo 8 en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 7: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió a seguir la verdad? Verso 8: seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esto es lo que dice aquí, versículo 8: esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Lo que ustedes han recibido no procede de Dios. Hermano Pablo, pero es la ley, son los 10 mandamientos. Sí, Señor, pero esa doctrina no procede de Dios. Pero ellos nos enseñan el Antiguo Testamento, y es la palabra de Dios también. Sí, dice Pablo, pero esta doctrina que ustedes recibieron no procede del que los llamó. Dice aquí, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libre. Verso 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Y en la traducción viviente dice: esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que va a contaminar a toda la iglesia. Qué tremendo. Para que veamos, hermanos, que aún la fe
Hay momentos que aún la fe corre peligros, la verdad corre peligro. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa posibilidad de que alguien venga y nos diga: hermano, yo me acuerdo de que hubo un tiempo en que teníamos eventos que le llamábamos el Día del Amigo, y las conversiones eran tremendas, eran grandes cantidades de conversiones. Nada más se convertían y les caían los hermanos de otras iglesias, y les decían: ah, ya se convirtió a Cristo. ¿Y en qué iglesia, hermano? En la fe en Jesucristo. Ay, Dios, usted se va a meter a una iglesia, a una falsa iglesia. Ahí no tienen la verdad. Mire, es que allí aceptan que la gente se vista según la moda. Para que usted sea salvo, usted tiene que vestirse como se vestía su abuelo y su tatarabuelo. Es que las hermanas se cortan el pelo, el cabello. Eso es del mundo. Y así venía la lista de observaciones. No te vistas así, no te peines así, no comas esto, no bebas aquello, no vayas a tal lugar, esto es pecado, aquello es pecado. Restricciones, si no haces esto, entonces no eres salvo. Para ser salvo tienes que ir a mi iglesia. Sí. ¿Es serio eso? ¿Serio? Me acuerdo aquel entonces, un hermano me llama, un líder me llama y me dice: hermano, hay un hermano que nos está visitando en la célula, y él dice que Dios le dijo que él aquí va a poner una iglesia. Y nosotros pues somos de la iglesia, somos de la fe, y hermano, y esta es una célula enorme, grande. Voy a omitir nombres, pero era ahí por el Bilbao. Era grande la célula. Dice el hermano que Dios le dijo que aquí tenía que poner una iglesia. Y nosotros ya no sabemos qué hacer. Entonces yo fui a la reunión y ahí estaba el hermano. Y le dije con todo respeto, le digo: mire, ellos pertenecen ya a la iglesia, y esta es una célula donde hacemos nuestras reuniones para consolidar y proyectar la visión que tenemos. Entonces me dijo el hermano: no, es que el Señor me dijo que ustedes están mal, a ustedes les falta esto, les falta aquello, y me puso la lista, puro legalismo. Les falta todo esto para que ustedes sean salvos. Yo por no escandalizar a los hermanos, que había muchos nuevos, no quise entrar en contienda. Pero le dije: pero mire, hermano, está bien, vamos a quedar así, pero ¿sabe qué? Yo quisiera que usted dejara a los hermanos, que no los distraiga. Me dijo: bueno, ellos tienen derecho a escoger entre usted y yo. Así de abusivo. ¿Y sabe cómo llegó él allí? Ah, porque los hermanos lo escucharon predicar en una radio allá por La Gomera. Y él dijo: si alguien quiere que yo ore por los enfermos, llámenme o cítenme. Y sí, Dios me llamaron, y venga aquí, queremos que ore por nosotros, por un enfermo. Así el hermano oró, pero denme su dirección. Y así fue como se contactó con ellos. Cualquier siervo de Dios, cualquier pastor, cualquier hermano que está en la gracia, que vive en la gracia, que conoce el evangelio de la gracia y de la justificación por la fe, llega a una reunión donde los hermanos están reunidos en el nombre del Señor, alabando su nombre y estudiando su palabra. Esa persona, como Bernabé, se regocija. Esa es la verdad. En eso vamos a distinguir al verdadero
verdadero hombre o mujer de Dios. Pero cuando la persona llega con estas pretensiones, ahí tenemos a los judaizantes. Querían ponerlos, y lo lograron en parte, poner a todas las iglesias en contra de Pablo, enseñándoles que el evangelio que Pablo les había enseñado no era la verdad. Por eso es que Pablo dice: Gálatas tontos, estúpidos, ¿quién los fascinó a ustedes para no seguir la verdad? Esta persuasión no procede de Dios, le dice en el verso 8. Y este es el corazón del evangelio. Con esto termino. Capítulo 3, versículo 10. La epístola de Gálatas tiene como punto central el tema de la ley o la fe. O es por la ley o es por la fe. O es por las obras o es por la fe. O es por los esfuerzos humanos o es por la obra de Dios. Versículo 10, 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Miren nomás. Pablo se está refiriendo a la ley que Dios le había dado a Moisés, a los 10 mandamientos y a todo el resto de mandamientos, ay, se me olvida la palabra, porque están los mandamientos morales y los mandamientos rituales. Pero cuando Pablo habla de la ley, está hablando de toda la ley, pero el corazón de la ley de Moisés son los 10 mandamientos. O como lo llaman otros, el decálogo divino. Los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Dígamelo, hermano, ¿bajo qué? Bajo maldición. Ahora le voy a decir por qué. Porque escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas. Oiga esto, en todas las cosas, no dice en las cosas, sino en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito toda persona que no permanece en todo lo que la ley, en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. En otras palabras, la ley de Moisés, la ley no justifica, la ley condena. Y estos judaizantes estaban enseñándole a los hermanos que para ser justos ellos tenían que guardar la ley, que no era suficiente la fe, debían guardar la ley. ¿Quieren ser justos? Tienen que guardar la ley. Como ellos eran judíos, la mayoría de los de Galacia eran gentiles, algunos que otros eran judíos. Pablo les está advirtiendo aquí y aclarándoles: aquellos que no permanecen en todas las cosas escritas en el libro de la ley para ponerlas por obra, están malditos. ¿Quién puede guardar la ley? ¿Quién? La ley dice un mandamiento que casi no le damos mucha relevancia: no codiciarás. ¿Usted cree que los judíos no codiciaban? La ley de la codicia. Alguien puede decir, o un judío bien podía decir: yo no adultero, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, porque la ley decía: no matarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Pero nunca ha codiciado. Aquí dice: aquel que no permaneciere en todas las cosas. Porque Santiago capítulo 2 verso 10 dice:
que pecado es la infracción de la ley. Y dice Santiago, si alguien guarda toda la ley, pero infringe un mandamiento, se hace culpable de toda la ley. ¿Quién puede guardar toda la ley? La ley no justifica, la ley condena. La ley condena, no declara justos a nadie. Sigue diciendo el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Termínelo diciendo usted. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Y que por la ley ninguno se justifica. Mire, la palabra justificar es una palabra, la palabra justificación o justificar es una palabra judicial. La palabra justificación viene de una palabra griega que se pronuncia dekaiosi, y es una palabra judicial que se usaba en los tribunales. Cuando se comprobaba la inocencia del acusado, se declaraba justo o inocente. Declarar justo a una persona es declararlo inocente. Y aquí dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie es inocente ante Dios por la ley. Nadie. Ojalá lo entendiéramos. Bueno, entendámoslo nosotros, porque lo importante, como dice Pablo, lo importante son los de adentro. Los de afuera se encarga Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Y que por la ley ninguno es inocente. Por la ley ninguno es inocente para con Dios. Eso es evidente, porque el justo por la fe, dígalo, vivirá. El justo vivirá por la fe. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Oiga esto, la ley no es de fe. Y alguien podría decir, bueno, usted ya aceptó a Cristo. Ya usted ya declaró a Jesús como su única salvación. Él es su Salvador. Muy bien. Pero ¿cómo se va a conducir usted sin la ley? Porque ese es el argumento de los adventistas. ¿Cómo se va? Y de los judaizantes, porque ahora hay muchos movimientos cristianos volviéndose al judaísmo. Muy bien, ya somos salvos por la fe, conocemos el evangelio de la gracia. Conocemos el evangelio de la fe, pero ¿cómo nos vamos a conducir sin la ley? No necesitamos la ley. ¿Para qué? Bueno, porque si no tenemos ley, entonces, ellos lo dicen, a mí me lo dijeron varias veces. Entonces, si no tenemos ley, entonces matemos, adulteremos, forniquemos, codiciemos, digamos todo, porque no tenemos ley. ¿Será que necesitamos la ley para no matar? ¿Para no adulterar? ¿Para no codiciar? ¿Necesitamos la ley? Más adelante Pablo nos va a decir en el capítulo 5 que la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti. Amén. Entonces dice el verso 12, la ley no es de fe. En otras palabras, no podemos caminar con la fe y la ley al mismo tiempo. Por eso es que yo le dije a los hermanos, yo quiero que me dejen el jueves, quiero enseñar esto. Esto es muy importante, porque esta carta la vamos a tocar hasta dentro de 5 años. Y no sé si estaré con ustedes todavía dentro de 5 años, o usted estará aquí. Uno de los dos. Entonces,
No podemos caminar en la fe y en la ley. No, porque son dos cosas que no combinan. Porque la fe me lleva a confiar absolutamente en aquel que justifica al pecador. La fe me lleva a poner mi confianza en aquel que declara justo al pecador. En cambio, la ley me exige a que cumpla, porque si no cumplo, dice el versículo 12, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que cumpla la ley vivirá. Eso quiere decir, el que no lo cumpla debe morir, está condenado. Por eso enseño que la ley no justifica, la ley condena. Ya esto es bastante para que usted no esté con la duda, ay, pero ¿será que? ¿Y por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Y cómo es que hay más iglesias, cada día más iglesias que están guardando el sábado? Sí, es otro evangelio. Es un evangelio diferente. Es un evangelio pervertido. En la misma carta, el apóstol Pablo nos dice, en el capítulo 4, verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo de vosotros que haya trabajado en vano. Porque si para esto trabajé en Galacia, dice Pablo, si para esto aguanté hambre, aguanté sueño, frío y aguanté escasez, si para esto sufrí tanto para llevarles el evangelio de la gracia, para que ustedes terminaran guardando días, meses y años y fiestas, trabajé en vano. Vea que es tan claro. No se puede caminar con la fe y la ley, porque dice el verso 12, la ley no es de fe. La ley me exige que si yo quiero vivir, tengo que cumplir los mandamientos que están escritos. Y si violo uno de ellos, me vuelvo culpable de todo, o me hago culpable de todos. En esta carta Pablo dice que la ley fue nuestro ayo. Él como judío lo está diciendo así. La ley fue nuestro ayo. Ayo es un instructor, ayo es un mentor, es un padre encargado de guiar al niño, porque eso es lo que hacían en esos tiempos. Al niño lo ponían a cargo de un tutor, de un maestro, para que lo adiestrara, lo educara. Entonces dice Pablo, la ley nos enseñó, la ley nos educó, nos llevó hasta que vino la simiente de Abraham, que es Cristo. Y ese hasta significa límite de tiempo. Cuando decimos hasta, significa que estamos diciendo, aquí se acabó. La ley fue nuestro ayo, nos condujo, nos dirigió hasta que vino la simiente de Abraham. Y en la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que la ley fue dada para que nosotros supiéramos qué es pecado. La ley, dice, por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo. Usted se mira en el espejo y dice, ay, qué feo soy. La ley el espejo no puede cambiarle nada. No le puede hacer ningún favor el espejo. Si usted tiene un lunar, se lo enseña. Todo lo que usted es, así se lo demuestra. Pues eso es la ley. Por la ley viene el conocimiento del pecado. La ley sirvió para demostrarnos cuán corruptos somos, cuán depravados somos, cuán perversos somos. Para eso fue dada la ley. Pero ya estando presente la simiente
de Abraham, que es Cristo, entonces la ley terminó su función. Entonces por eso dice el versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso es lo que está escrito literalmente en Levíticos 18, verso 5. Bien. Y si todavía nos queda un poquito de dudas, terminemos en el verso 13. ¿Qué dice? Cristo que la palabra redimir significa rescatar. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. En el pueblo de Israel, cuando una persona maldecía, blasfemaba o hacía algo que mereciera la pena capital, eso está escrito en Deuteronomio capítulo 21. A la persona había que apedrearla, había que matarla, había que ejecutarla, pena capital. Habían delitos que no se podían perdonar, no habían sacrificios por ellos, había que matarlos. Y una vez apedreados, una vez lapidados, tomaban su cuerpo y lo colgaban en un poste, y ahí pasaba la noche. Esa persona ejecutada, colgada en el poste, servía de testimonio a todo Israel de que esa persona era maldita por Dios. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, estaba cumpliendo esa profecía. Dice el versículo: nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso hizo Él por usted y por mí. Usted y yo estábamos bajo la maldición de la ley. Los judíos trataban de cumplirla, pero siempre la infringían. Y aunque trataban de cumplirla, la infringían, y la ley los condenaba. Nosotros no conocíamos la ley. Por misericordia de Dios nos llegó la religión y nos enseñaron los 10 mandamientos, un poco tergiversados, pero nos lo enseñaron, los 10 mandamientos. Pero ¿de qué nos servía? El conocer la ley nos hace más pecadores. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, creo yo, o 7. Yo no sabría qué es codiciar hasta que supe que la ley dice: no codiciarás. Antes de que la ley fuera entregada, el hombre pecaba, pero no había transgresiones, porque no había ley. Antes de la ley de Moisés, antes de que Israel saliera de Egipto al monte Sinaí, donde recibió la ley, todo ese periodo de 1000 años, desde Adán hasta Abraham, 1000 años de Adán a Abraham, todo ese tiempo los hombres pecaron. Fueron asesinos, criminales, fueron de todo, pero no había ley, no quebrantaban ningún mandamiento. Cuando vino la ley, en lugar de resolver el problema, lo incrementó, porque ahora el hombre seguía pecando y quebrantando lo que Dios decía: no lo hagas. Estábamos bajo maldición por la ley. Esa maldición se la echó
Jesús encima. Se la echa encima cuando fue colgado en un madero. Para los judíos este era el tropiezo. Creer que el Mesías es un hombre que fue colgado. Si un hombre colgado, muerto en un poste, es un maldito. ¿Cómo voy a creer yo que un hombre colgado me salve? Ese es el tropiezo. Por eso Pablo dice a los corintios que el evangelio es locura para los gentiles y es tropiezo para los judíos. El gentil dice: ¿cómo voy a creer yo en esas tonterías? El evangelio es para ignorantes. Yo soy estudiado, yo conozco. El evangelio es locura para los que se pierden, es tropiezo para los judíos. El judío decía: ¿Cómo voy a creer yo que una persona que ha sido maldita por Dios, por el Padre, porque lo colgaron en un madero, sea el que me salve? Era muy difícil para un judío, y lo era más en el primer siglo. Pero eso es lo que Pablo dice: Cristo me redimió, Cristo me rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldito en mi lugar. Él tomó mi lugar, Él se hizo maldito por mí, por nosotros. Nuestra maldición fue sobre Él. Él cargó nuestra maldición para que al llevar nuestra maldición, la bendición que Dios le había prometido a Abraham nos alcanzara a nosotros. Versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así que, mis amados, debemos entender lo que significa esta mesa. Debemos entender lo que significa comer el pan y beber la copa. Estamos celebrando un acontecimiento histórico. Estamos celebrando y recordando algo que pasó, algo que sucedió, que lo reconoce todo el mundo. Cristo murió conforme a las Escrituras, y conforme a las Escrituras se levantó de entre los muertos y subió a los cielos, y conforme a las Escrituras vendrá otra vez, vendrá de nuevo. Lo esperamos, amén. Lo estamos esperando. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos ahora entonces. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos. Mire, por la fe, vea en su mente a aquel que tomó su maldición sobre su cuerpo. Al dejarse clavar, al dejar que lo colgaran, mi maldición estaba siendo puesta sobre él. Esa maldición sigue vigente hasta que nosotros reconocemos que Él es nuestro único Salvador. Mientras usted no reconozca que Él es el único que nos puede salvar, o que el único que lo puede salvar a usted, la maldición está vigente, porque Jesús dijo: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero por cuanto vine y no creyeron en mí, mayor pecado tienen. Usted y yo somos afortunados porque hemos conocido a ese Jesús, Hijo de Dios, a ese Mesías,
vino a morir como un criminal siendo inocente. Vino a morir como el Hijo del Hombre siendo el Hijo de Dios. Dio su vida por nosotros, aunque no nos necesitaba. Pero de tal manera nos amó. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Demos gracias. Aleluya. Cierre sus ojos. Si en esta noche hubiera alguna persona que quisiera hacer pública su fe, alguien quisiera hacer pública su fe, alguien quisiera decir, yo quiero declarar públicamente mi fe en el Señor, esto es necesario para nacer de nuevo. Alguien quisiera declarar públicamente que cree que Jesús es su Salvador. Alguien que no lo haya hecho hasta ahora. ¿Quiere hacerlo usted en esta hora? ¿Quiere usted declarar que Jesús es su única salvación? Que si usted muere esta noche, habiéndolo reconocido hoy como su Salvador, usted está seguro, tiene segura la vida eterna. Usted no se perdió, usted se salvó para siempre. Usted está escrito en el libro de la vida. Su nombre está escrito ahí desde el momento en que usted reconoce que Jesús murió por usted. Porque quienes están en el libro de la vida, la Biblia dice que son los redimidos, los rescatados, aquellos que han reconocido que tienen necesidad de un Salvador. ¿Alguien en esta noche quisiera hacer pública su fe? ¿Ya lo hizo? ¿Ya dijo usted en público que Él es su Señor y su Salvador? Está bien, pero si no lo ha hecho, no veo razón por la cual usted se abstenga, porque esta es la decisión capital entre la vida y la muerte, vida eterna o muerte eterna. Si no hay alguien que lo quiera hacer, oramos. Padre, te doy gracias porque tú, Señor, lo diste todo, entregándote totalmente por nosotros. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo, por esa muerte, por esa sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. Si ella estaríamos perdidos, si tú no hubieras venido, Señor, en el cumplimiento del tiempo, hoy estaríamos en la oscuridad, viviríamos en tinieblas. Oh Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Señor, te alabo, te glorifico, Padre, porque este es el Evangelio que nos ha traído la vida eterna. Este es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe. Gracias, Padre, por no habernos dejado perecer, por no habernos dejado perdidos, sin Dios y sin esperanza. Muchas gracias. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, nos preparamos para pasar a esta mesa. Ven, nos acercamos a ti, Señor. Quiero invitar a mis hermanos que estén al frente. Los que tienen que estar al frente, por favor. Seguimos orando. Señor, cada primer jueves de mes celebramos el partimiento del pan
y la copa que bebemos. Lo hacemos, Señor, para recordar nada menos esa muerte, ese sacrificio perfecto, esa resurrección, y para anticiparnos a tu segunda venida. Te esperamos, Señor. Celebramos este acontecimiento. Hacemos esto hoy, Señor, para recordar que tú vienes otra vez. Bendice, Señor, a todos los que hoy vamos a participar del pan y de la copa. Bendice la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo, Señor. Bendice la vida de los que hemos sido justificados por la fe, de los que tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna por la fe. Padre, te damos gracias por todo, y bendícenos en esta noche por medio de ese pan que comeremos y esa copa que vamos a beber. Santifícanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a comer esta noche el pan y vamos a beber la copa. Yo lo invito a usted para que pase. Mire, solo esto le diré. Si usted no ha declarado que Jesús es su único Salvador, yo le sugiero y le recomiendo que se abstenga. Si usted tiene la seguridad de que el Señor es su único Salvador, si usted está seguro que Jesús murió por usted y Él es su salvación, usted no dude, venga y participe del pan y de la copa. Los que no quieran, los que se quieran abstener, pueden sentarse. El resto estará pasando al frente a tomar el fragmento de pan y la copa. Regresamos a nuestra silla y esperamos que todos estemos listos para participar juntos. Comenzamos en esta noche. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí? Y sin merecerlo, dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Mientras terminan los hermanos de pasar a traer el pan, la copa, sigamos adorando. Aleluya. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Aleluya. No hay otra manera de decirlo. Sí, Señor. Sí, Señor. Recibe la gloria. Recíbela, Señor. Aleluya. Te esperamos, te esperamos, te esperamos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hagámoslo en memoria suya, en memoria de Él. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomarla en memoria de Él. Tomemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos anhelan verle? ¿Cuántos anhelan que venga el Señor? Aleluya. Muy bien, hermanos amados, vamos a alabar al Señor todavía, pero antes de terminar alabándole, vamos a dejar este lugar a quien corresponde. Dios les bendiga, hermanos.